por aquí. Entonces, para dar un poco de marco y contexto, y además para registro, esto que ya está siendo grabado, contarles que estamos en esta segunda activación, que va a ser mayoritariamente en español, ya que la primera activación, la activación presencial, fue casi toda hablada, fue casi toda falada en portugués. Eh, Así que vamos a activar un poco de forma remota con la intención de que justamente suceda esto, que personas que no están en la ciudad de Sao Paulo puedan entrar en contacto con esta maravillosa exhibición que tiene el placer de recibir a las producciones de Teresa Liberati y de Anna Schmidt en el maravilloso lugar, el maravilloso proyecto de gestión de arte contemporáneo que es Ale Espacio de Arte en la zona de Brooklyn, en la maravillosa ciudad de Sao Paulo. Yo les quiero agradecer además y también aprovechar para darles la palabra a Isabel Villalba y a Alexandra Unger, eh, coordinadoras, directoras del espacio, a quien les estamos súper agradecidos y agradecidas por darnos la oportunidad de mostrar esto que estamos haciendo. Comienza pues, Ale. Alexandra, Bueno, entonces tengo que hablar mi portuñol. No, pode falar português, sem problema. Ah, muchas gracias a todos que están con nosotros hoy a la noche. Estamos muy contentos con la muestra aquí en nuestro espacio en São Paulo. Federico ya trabaja con nosotros, ya hace algunas veces ya trabajó con nosotros con otras muestras. Esta está lindísima, una muestra textil. Y bueno, él va hacer toda la demostración de qué estamos hablando acá, pero este espacio es un espacio independiente. Tenemos espacios de exposición, pero también cursos de pintura, de cerámica, de orientación, o como se dice, orientación para artistas. Y entonces hay también residencias artísticas. Entonces estamos ahí como un espacio cultural en la parte sur de la ciudad. Y Isabel es mi socia en este espacio y es la coordinadora de arte, la curadora general. Y sí, es muy importante. Y así que voy a dejar que hable un poco más. No sé si me olvidé algo. creo que está todo ok. Hola, buenas noches a todas, todos y todes. Queridos, muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias, Ale, por la presentación. Y bueno, solo coincidir con todo lo que Alejandra dijo ya. Somos un espacio autónomo, sería. Y yo trabajo aquí desde de hace 10 años ya trabajando con Alejandra, donde hice toda mi carrera curatorial aquí. Fuimos aprendiendo sobre la marcha y con cursos, sobre todo yo, con cursos paralelos sobre curaduría e historia del arte. Entonces estoy muy contenta también porque hemos conocido a Federico, con quien estamos haciendo unas buenas parcerías, como se dice en San Pablo, y ahora compartiendo con Ana y Teresa una exposición linda, linda, linda. Muy interesante, sobre todo por los temas que hoy están vibrando en arte contemporáneo. Así que bueno, nada más. Gracias y Federico, es con vos. Muchísimas gracias. No es tanto conmigo, sino con la producción de estas dos mujeres increíbles, que de forma así introductoria, para que vayamos entrando en clima, quería pasar este video. Y antes, perdón, no les obliga. Quiero mencionar de una forma muy paulistana los créditos de este proyecto, de esta exhibición, porque por más que nosotros estemos aquí, hay un montón de gente que trabajó también en este proyecto. Como dijimos, la exhibición, o no sé si lo mencionamos todavía, la exhibición se llama
a materia, qué significa o cuál es la materia que significa. Vamos a conversar sobre esto. Y por supuesto, sí, esto lo mencionamos y lo vamos a volver a mencionar. Está integrada por piezas de Anna Schmidt y Teresa Liberati. Yo, Federico de la Puente, hice la curaduría. El montaje fue de Michelle Onger. El diseño gráfico, la identidad visual de la exhibición es de Jefferson Rodrigo. La fotografía de obra es de Fabia Karklin. Por parte de Al Espacio de Arte, la dirección general, como mencionamos, es de Alexandra Ungern, la dirección de arte es de Isabel Villalba y la coordinación de Ingrid Kramer. Ahora sí, dados los créditos, podemos comenzar a entrar en tema. Quería comenzar con este video que Fabi realizó para entrar ahí un poco en la cuestión de esta conversación, que es acercar y acortar un poco la distancia que existe entre todas las ciudades de América Latina y esta exhibición que materialmente está ocurriendo en la ciudad de Sao Paulo. Cuando hablamos de materialidad nos encontramos con dos cuestiones. Por un lado, la posibilidad de poner cuerpo frente a un objeto y también nos encontramos con el límite de esa materialidad. Es muy complicado entender cómo están funcionando estas piezas por fuera de la sala y a tantos kilómetros de distancia. Pero esta es la intención de este encuentro, de esta activación virtual, para poder también abrir un poco la conversación sobre justamente la otra parte, que es el sentido, el significado, la lectura y las conversaciones que tienen por detrás las piezas que estamos viendo y que vamos a ver la tarde de hoy. Esta que estamos viendo es la primera sala, el recorrido comienza por esta sala magenta, esta sala rosa, donde nos encontramos con las instalaciones textiles de Teresa Liberati, que justamente encuentran en la materialidad una posibilidad de construir un archivo afectivo, un archivo que tiene que ver con los textos que su familia produjo, con las frases que como toda familia elabora, produce e instala en nuestro imaginario, y también el trabajo a partir de prendas de vestir, a partir de cortinados, a partir de manteles, a partir de otros objetos textiles que empiezan a ser un espacio de reflexión afectiva. Esto está en contacto directo también con otras piezas, pero que son piezas de Anna Schmidt, que justamente empiezan en este momento a introducirnos al lenguaje pictórico, al lenguaje de la pintura, y que nos llevan justamente a la segunda sala. Atravesando el patio de Allais, nos encontramos con estos cuerpos, estos volúmenes muy misteriosos que están puestos, que están construidos a partir de la disposición en el espacio y con estos remates en crochet, a partir de la disposición en el espacio, construyendo estos volúmenes que, como les decía, para mí tienen una atmósfera, y conversamos mucho en estos casi 9 meses de trabajo con Ana, de esta atmósfera extrañada, ¿no? De esta situación que vuelve a traer el paisaje, que vuelve a traer el bosque, que vuelve a traer una situación incluso que muchas veces mencionamos cuando poníamos en sala estas piezas, muy teatral, ¿no? Muy, muy misteriosa, muy atmosférica también. En la sala se encuentran también algunos bordados de Teresa, y entonces nos encontramos con dos salas que, si bien son ocupadas mayoritariamente por cada una de las dos artistas, hay una pertenencia cruzada. Y hay en el aire también otro gesto, otro par de mujeres que son Clarice Lispector y Alfonsina Storni. Dos mujeres que también, una desarrolló toda su obra en Brasil y otra desarrolló toda su obra en Argentina. Y las dos están hablando de aquello que es inacible, de aquello que parece ser incontrolable, que parece ser irrepresentable, que es un poco la idea también que nos estuvo acompañando durante todas estas semanas continuas, desde abril hasta noviembre, de conversación alrededor de esta muestra. Entonces, quería también abrir en este momento el micrófono para Ana, para Tere, para que en estas fotos y también en la continuidad de este video pudieran ahí comentar un poco de qué va, antes de que yo empiece ahí como a contar un poco el detrás, ¿no? Me parece que podemos ahí ir abriendo la conversa. ¿Cómo están? Mi pregunta es si todos están viendo la imagen, porque si Sí. nos quedamos
en la cuadrícula de los invitados, por ahí quiero saber si todos están viendo las imágenes. ¿Se vio el video que estábamos pasando? Sí, 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 se vio, se ¿Sí? vio. Súper. Perfecto. Ujú. Si no hay que mover de nuevo la pantalla. Claro, buenísimo, Tere. Bueno, me toca a mí. Esta es bueno, es una fotografía que muestra en primer plano la obra que está compuesta por dos piezas. Es una gran vulva como un portal. De hecho, la obra se llama Cruzando el Charco, que pues, es un título sacado un poco de la obra que está detrás, que fui trabajando con las máximas familiares, con frases, que es esa obra termina en esa especie de magma que está elaborada con todas frases que me fui escuchando a lo largo de toda mi vida, especialmente de mi mamá, que ella decía, yo no me crucé este charco al pedo. Es muy difícil trasladar eso en portugués, porque es una expresión muy argentina. Quiere decir que ella lo que quería, nos lo decía a mi hermana y a mí cuando veía que estábamos un poco como desmotivadas. Ella era tanto mi mamá como mi papá, mi abuelo, no, eran inmigrantes italianos, venidos mi mamá con 9 años a Argentina y mi papá con 21. Entonces, eso de yo no me cruce este charco al pedo era una manera de decir que valga el esfuerzo de haber dejado una tierra para ir a buscar otra. Y él no, su papá, que yo viví con él toda la vida hasta irme de casa, él decía, primero estudiar, dopo te enamorar, porque hablaba mitad italiano y mitad español. Bueno, yo puse primero estudias y después te enamorás, a lo cual no le hicimos tanto caso con mi hermana, pero eran dos frases especiales, especialmente estas dos frases estaban muy presentes todo el tiempo en charlas y risas y recuerdos hoy con mi hermana, ¿no? Con lo cual, después en el proceso de esta obra para mí es la más importante, la que le da sentido a todas las obras, a las demás obras que componen la instalación, porque esta surgió última a partir de que Fede nos propone revisar nuestro statement, el fundamento de nuestro trabajo, ¿no? Y ahí fue un trabajo que fue tan para adentro que las frases salieron solas. Entonces, también ahí surgieron frases que yo imaginándome a mi abuela, que es quien me pasó eh, toda la bianchería italiana, ¿no? Todo este hábito de bordar, de coser. De hecho, otras obras que trabajé sobre bordados, rebordé sobre bordados de ella, piezas de ella. Entonces, bueno, comentaba en la otra activación que cuando uno borda tiene casi, yo me la imaginaba a ella como bordando el silencio. Entonces, para mí es una especie de imaginarme que ella bordando escribía su propio silencio. Y un poco mi búsqueda es ir hacia ese silencio, ¿no? Hacia abordar el silencio con el cual ella abordaba. Entonces, bueno, surgieron frases como bordaré todas tus penas mudas o el hilo de la danza de tus hilos escribe a mí hoy. Esas son frases que fueron surgiendo a medida que trabajaba.
Bueno, eso es un poco un resumen, tampoco quiero explayarme tanto. Esa obra que estamos viendo ahora se llama Perdóname, Teresa, yo no estoy viendo ninguna imagen. ¿Hay algo que no estoy haciendo? Volver a tirar el dedo, es pasar la pantalla hacia la derecha, entonces ahí vas a ver todas las imágenes que estamos hablando. Como, ¿viste cuando girás? Ah, perfecto, Ahí, perfecto. Ahora sí, te veo a vos y las imágenes. Ahí está. perfecto, ahí está. Gracias. No, por favor. Bueno, ese es un detalle de la obra que se desarrolla, esa parte se desarrolla en el piso, como que define en el piso, y está toda trabajada con prendas, con restos de ropas, todas prendas familiares, manteles, cortinas, prendas en general. Y, eh, y el título de esa obra es en tiempo continuo. Y estaría falta, bueno, y ahí son las obras de Ana, que me encanta cómo quedaron increíblemente las 6 obras juntas. Y esta propuesta que fue de Federico de crear un diálogo no solamente con Clarice Lispector y Alfonsina Storni, sino también que pequeños formatos de Ana conversaron con mi instalación, como sucede en la sala de Ana, que pequeños formatos míos están en diálogo con la instalación de Ana. Ahí no sé si algo Muchas quiera gracias. comentar. No, creo que ahí, si Ana quiere hacer también un pequeño comentario de Bien, presentación. Gracias, Bueno, Tere. ¿no? Por bueno, favor. estas obras son antiguas. Acá yo ya había comenzado a trabajar con gestos, con movimientos, que después, bueno, se fueron agrandando y llegaron a lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Que son telas muchísimo más grandes. Y bueno, yo creo que también antes de entrar en tema tendría que explicar un poquito cómo llegué a esos volúmenes que estuve haciendo, porque bueno, mi proceso creativo comienza ya cuando en mis largas caminatas que consigo maderitas, plumitas, hilitos, para crear mis herramientas, ¿no? Con lo cual esto ya me da una conexión con la naturaleza, un vínculo que tengo con ella. Me encanta pintar en el jardín, me encanta pintar descalza, con el pasto. Entonces, bueno, comienzo a hacer estas telas tan grandes de 2 metros por 4, 4 por 4. Esa, bueno, tiene 10 metros por 2 metros, o sea, quería explicar un poquito cómo llego a esto, ¿no? Porque empecé de algo chiquitito a estas telas tan expandidas. Y bueno, yo creo que mi obra me gusta que no solamente se mire, sino que también se circule, se descubran las texturas, se descubran las costuras, que se vaya por adentro, se crean huecos, que esos huecos dan una sensación de protección, de cavidades, no sé, misterio, y me gusta mucho que se pueda entrar en eso y se pueda observar y se pueda sentir todo eso con las telas que yo estoy pintando. ¿No? Son telas muy grandes que tienen 10 metros por 2, 4 por 4, 2 por 6, y después, bueno, esta sería mi obra que estoy representando acá, bueno, que se llama Donde la tierra suspira, que por eso también quería dar una pequeña introducción, cómo llego a esto, ¿no? De un gesto tan chico, digamos, de un dibujo de 30 por 30, llegué a esto por eso, ¿no? Como queriendo incursionarme en la naturaleza y poder vivirlo y mostrarlo, y que se pueda ver, o sea, eso es lo que a mí me gusta, que generar esa intriga, no sé, suspenso, eh, no sé, las posturas que se van creando, eh, y bueno, también incluí esto tejido, que quería como unirlo en la parte superior, entonces por eso hice estos conos en crochet tejidos, y en la parte superior están todos unidos, como que hay una trama que une a todos los volúmenes, que no estén separados, o sea, es toda una obra, es toda una pieza.
Bueno, esta es una pequeña introducción de qué es esta obra. Y bueno, sigamos entonces con todo. Vale aclarar, compañera, que las dos, los tres trabajamos sobre el plano de cada sala, que si las dos trabajamos especialmente Para para, esta sala, para claro. este espacio. Sí, 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 sí. Sí, ya hace 9 meses que estamos trabajando así curatorialmente con Fede, y bueno, teníamos los planos, así que hicimos, esta obra es para esta sala, fue especialmente creada para esta sala. Exactamente. Y ahí las dos increíblemente me están dando el pie para esta parte, esta segunda parte, porque a diferencia de la activación presencial que hicimos ya hace 2 semanas, si no me equivoco, la activación presencial, por supuesto, tenía el mejor contexto, tenía el marco de la propia obra. De hecho, lo hicimos en la Sala Rosa, donde estaba la visión hasta interrumpida de la pantalla por la presencia de los paneles de Teresa. Bueno, ahora toca justamente, como decíamos, lidiar con la distancia de la obra, pero justamente achicar la distancia con otros puntos geográficos, ¿no? Y justamente la idea acá es que hagamos esto, ¿no? Abramos el archivo de este proceso productivo que tanto Teresa como Ana fueron desarrollando en estos casi 9 meses de trabajo, ¿no? Por eso, a partir de ahora, los textos van a empezar a confundirse en este portuñol que mencionaba Le hace un ratito, entre español y portugués, porque realmente fue un proceso que, si bien nosotros, por lengua materna, hablamos en español, claramente al momento de ponerlo en sala, ese lenguaje, esa oralidad, empezó a contaminarse también, y ni hablar en cada activación, en cada actividad pública y en cada conversación en la sala. Entonces, vamos a encontrarnos con estos dos textos en español y en portugués. Entonces, voy a abrir ese archivo de procesos de producción en arte contemporáneo. De forma de contexto, y un contexto más tipo metodológico, procesual, yo quería volver a traer esta tríada de herramientas conceptuales o de análisis que plantean la relación entre el significado, el sentido, en realidad más que el significado en español, el efecto de la producción y la intención de cada una de las artistas, siendo el sentido aquel vector que nos permite leer la capa de significaciones que en este caso la materia, en este caso el textil, puede traer al espectador, pensando el efecto como justamente algo parecido a un objetivo que cada una de ellas tiene, ¿no? Un objetivo específico que tiene que ver con conmover, que tiene que ver con revisar, que tiene que ver con construir una conversación, y esa intención, el efecto tiene que ver con aquello que pasa en el otro, aquello que pasa en quien percibe, en quien justamente dispone el cuerpo a esta materialidad, y la intención sí tiene que ver con este objetivo, ¿no? Este objetivo que pensar objetivo en arte e incluso en arte contemporáneo es bien extraño, ¿no? Pensar un solo objetivo cuando uno se pone a producir en arte es bien extraño. Por eso, en lugar de pensarlo desde el objetivo, hablamos en realidad de una intención, o también podemos pensar una función. Esto, por supuesto, está justamente muy relacionado y va a afectar directamente esto que llamamos la inscripción, que no es otra cosa que la estrategia de carrera de cada una de estas dos artistas, de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de arte, que tiene que ver, por un lado, también con lo que está sucediendo en la escena de arte, que en este caso, como bien decía Isabel más temprano, por ejemplo, con la coincidencia, realmente es una coincidencia, una grata coincidencia, entre la hegemonía que tiene el textil hoy por hoy, al estar casi omnipresente en la Bienal de Sao Paulo, ¿no? Que es una coincidencia que nosotros realmente no buscamos. Nosotros empezamos a trabajar en textil allá en abril y nos encontramos con la Bienal ahora en septiembre. Que es muy grato, y además esa coincidencia nos permite, por ejemplo, ponernos a analizar
cuál es la función del textil, qué nos permite el textil, qué permite el textil en términos generales y qué nos permite a nosotros, qué les permite a cada una de ellas dos abordar mediante no solamente esta técnica o esta materia, sino también con la cantidad de conocimientos que esa lección trae, ¿no? También hablamos de la institucionalidad, que es el conjunto de códigos que artistas, curadores, críticos, montajistas y todos los que estamos construyendo esa escena de arte, en este caso Sao Paulo, traemos y que, por supuesto, en nuestra producción eh, también está afectada. En este caso nos encontramos con dos escenas que se cruzan, ¿no? Una escena que es la de Buenos Aires y otra escena que es la paulista. ¿Cómo conviven dos institucionalidades tan distintas, pero a la vez tan hermanas, ¿no? Como la brasilera, la paulista específicamente, y la argentina, la porteña específicamente? Bueno, todo esto hace también a el tipo de producción y al resultado de este proceso que ya estamos compartiendo en esta conversación. Entonces, parte de esta conversación tiene que ver con empezar desde el principio. Empezar desde aquella primera reunión donde nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué palabras andan dando vuelta? Y la idea acá, Ana, Tere, es que abramos el micrófono y empecemos ahí a comentar esta que no es otra cosa que una carpeta de bitácora en formato slides, en formato diapositivas, pero no es otra cosa que una selección, son 145 diapositivas, no vamos a ver las 145, Vamos, pero prometemos. sí, bueno, ¿qué estaba pasando en este momento? Y esta fue la primera, ¿no? Como, che, ¿qué tienen ganas de hacer? ¿Qué están produciendo? ¿Desde dónde? Y esto fue lo que apareció, ¿no? Estas palabras estaban dando vueltas en la cabeza de las dos. Cuando, Anita, ¿querés comentarlo vos o comento yo? Como quieras. Es lo mismo, totalmente. Bueno, Cuando, acá cuando arrancamos también teníamos que escribir las palabras que nos venían a la mente o que teníamos ganas de hacer o que veníamos produciendo. Y bueno, en mi caso particularmente, yo elegí raíz, matriz, útero, gestar, nutrir, semilla, ¿no? Como que tenía esas palabras que quería desarrollar y poder llevarlas a algo, o sea, poder hacer algo con ella. Y fue interesante porque arrancamos con esto y cuando terminamos, después de los 9 meses, volvimos a leer y realmente es eso, o sea, llegamos a esa conclusión, éramos, por lo menos en mi caso, era lo que quería, así que estaba muy, muy contenta, ¿no? Y nos llamó a mí poderosamente, me llamó mucho la atención porque dije, wow, partimos de algo y llegamos a ese algo, ¿no? sí, cuando casi habíamos olvidado todas estas palabras, Claro, porque era el primer slide de 147. claro. No, Y pero cuando aparte lo vi, esto fue en una de las primeras charlas que dijimos, bueno, vamos a tirar palabras que nos lleguen, que nos toquen, que nos gusten, que estemos haciendo. Y bueno, nada, arrancamos con esto. Y sí, fue muy llamativo, como llegamos a esto mismo, ¿no? Después de muchos meses. No sé si Totalmente. querés agregar algo, Tere, de lo tuyo. tú lo has dicho, compañera, comparto, fue una grata sorpresa porque habíamos olvidado prácticamente esta primera instancia, y cuando revisamos el material para compartirlo, abrir justamente el archivo, dijimos, wow, está todo este concepto está en nuestra obra. Así que fue una grata sorpresa. Siguiendo ahí un poco, empezamos también a abrir y a buscar referencias, ¿no? A buscar el típico ejercicio de grupo de estudio, de clínica, si más o menos estas son las palabras que nos interesan, estas son las ideas, las nociones, cómo esto puede empezar a tomar cuerpo, cómo esto empieza a tomar imagen, y cómo esto toma imagen dentro y fuera del sistema de arte, dentro de incluso la naturaleza, el paisaje, la vegetación, o elementos de la vida cotidiana, o también piezas, ¿no? Proyectos de arte, cuáles son los nombres que nos acercan a lo que queremos ahí producir. Y un poco el mood board, este tablero, viene a ser este resumen de referencias que también, ¿no? Están bastante cercanas a los resultados.
Eh, Elegimos, yo por lo menos elegí referentes que me gustan, que me siguen gustando y que, bueno, quería usar, mover algo de eso y poder plasmarlo en mi obra, ¿no? Que no sea una obra plana y llevarle algún volumen. ujú. Esto que me gusta. Creo, total, y creo que acá ya en los referentes nos dio un norte de que iba a ser algo como aéreo, como colgado a techo, es decir, ya eso se disparó desde casi desde una segunda instancia, ¿no? Un segundo encuentro. Total. Em, y ahí sí, y ahí fuimos. Y ahí Ajá. fuimos a ensayar, fuimos a... Mi primer boceto de obra, a ver, con una caja y unas telas pintadas, bueno, más o menos, ¿qué me hubiese gustado hacer? Acá aparecen las raíces, bueno, que después se fueron prácticamente de la obra, pero bueno, arranqué con esto, a ver qué puedo hacer con esta tela pintada, cómo le puedo dar forma y que no sea o sea, totalmente plana. Así que este fue mi primer paso, digamos, los Total. primeros pasos. Y ahí también hay decisiones que quedaron y hay decisiones que fueron Quedaron. descartadas, Sí, ¿no? Como sí, 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 sí. misma situación. Hay, por más que esta imagen de Teresa Ajá. perviva y esté expuesta, bueno, el abordaje era incluso distinto. Había acá la posibilidad de generar estos paneles horizontales, que ya paneles horizontales en la exhibición, por ejemplo, no tenemos. No tenemos, totalmente. Claro, en los primeros ensayos uno primero imaginando, sí, bueno, imaginando si uno jugaba con horizontalidades y verticalidades o si espacialmente cómo íbamos a proponer la instalación. De hecho, estas dos imágenes no están en la obra, Ujú. son pruebas. Total. Esta vuelta no hubo úteros. Excelente. También la práctica a veces trae el texto, trae la escritura, ¿no? Trae el boceto dibujado. Cosas que comentábamos el martes, porque las reuniones continúan. El martes comentábamos que no hubo martes, desde abril hasta esta parte, donde alguna de las dos dijera, no, no traje nada. Siempre había un aporte, siempre había un convite, ¿no? Siempre había un movimiento mínimo hacia adelante. Y para mí esa es la clave de este tipo de procesos, en definitiva. Bueno, y se iba intercalando entre lo conceptual y lo práctico. Había semanas donde era sentarse y bordar, 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 y Ana haciendo su magia en el césped. Y había semanas donde todo iba más hacia lo conceptual, bueno, revisar bio, statement, todo eso tan necesario, en mi caso no tan divertido, pero necesario. Resultó bueno. Resultó bueno. A veces dependiendo del tiempo, como pinto afuera, tenía que haber sol, entonces en pleno invierno se iba complicando, pero bueno, bien, la verdad que siempre hubo producción, siempre hubo Bien. producción. Siempre, producción que no siempre tenía que ver con la pintura, que a veces tenía más que ver con encontrar eh, opciones que tengan que ver con el espacio, ¿no? Configuraciones de estos objetos, que no dejan de ser tela. Tela que, si yo no me equivoco, Ana, nunca tuvo una estructura interna, ¿no? Siempre fue la idea de generar esto desde la atracción, desde el colgado. Desde el color. A ver cómo lo podía sostener. Acá probé cosiendo, probé distintas técnicas para ver cómo resultaba, ¿no? O sea, fue un proceso largo, o sea, no es que de golpe descubrí cómo colgarlo y cómo que quede así como quedó. Bueno, acá Total. estaban más espaciados, después lo fui uniendo. Claro, Pero como que fue un entrar y salir de la obra sí, desde lo conceptual a la práctica, ¿no? Todo el tiempo era ese juego
de tomar distancia y entrar, ¿no? Bueno, lo que Ujú. por lo general hacemos todos los artistas, necesitamos esa distancia para volver y entrar y seguir. De acá ya empecé a colgar las telas pintadas, empecé a ver ese hilo grueso que me gustó mucho, a ver cómo lo podía utilizar, de qué forma podía integrarlo. Me parecía interesante. Así que ahí fue, ese fue una de las primeras instancias con ese hilo bien grueso. Acá todavía no había aparecido el té, o poco. No. Y también el otro día conversábamos cómo todavía acá la pintura estaba sujeta al formato, ¿no? Y no había como un desarrollo espacial de esa pintura, sino que eran caras de la tela que estaban pintadas. Que eso cambió en lo que está exhibido, Sí. ¿no? Como, es más bien un desarrollo que hasta se puede llegar a pensar como oculto dentro del objeto, dentro del cuerpo. Y acá también volver a ver piezas, volver a ver resoluciones que ya estaban, pero buscar un truco, ¿no? Como buscar ahí, bueno, ¿cuál fue este hallazgo? ¿Y cómo se puede incorporar acá? Sí, era también en algunas partes del proceso de estos meses, la idea era salirnos un poco de la producción y ver lo que teníamos alrededor y volver a entrar con otra mirada. Esta imagen muestra ese proceso, me acordé de ese proceso, ¿no? Total. Mismo, ¿no? Como volver, tomar distancia, volver a la pieza, volver a cuál es el tipo de pintura, qué cosas sí, qué cosas no, ¿no? Ver cuáles son estos matices, cómo esto puede llegar a aparecer, cuáles no, otra vez, en esta ocasión, ¿no? Empezar como ahí para mí este proceso fue interesante para tomar, incluso, y esto lo charlábamos de acá a futuro, cómo las líneas de trabajo se empiezan a autonomizar las unas a las otras, ¿no? Cómo hay un punto en que, bueno, acá esta continuidad se interrumpe y se bifurca como la línea de tiempo del Doc Emmett Brown en Volver al Futuro. Vieron que la línea de tiempo hace como Sí. un quiebre y Digo, universo paralelo. Bueno, esto es igual, es un tiempo paralelo de la producción. Yo creo que estas decisiones de volver un poquito para atrás y volver para adelante tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, ¿cuál es el punto de contraste acá? Eh, Claro, totalmente. y acá ya, para adelante, ¿no? Como, Sí, acá ya van apareciendo eh, los gestos, las manchas, los materiales que utilicé. Ya ahí voy encontrando. misma situación, empiezan a aparecer los matices, ¿no? Uno empieza acá a reconocer qué cosas tienen que ver con líneas paralelas y qué cosas empiezan a tener como esta personalidad que este proyecto tiene. Como, ¿cuál es el lenguaje específico de esta línea? Sí, llevando lo que estoy haciendo, la pintura, a los volúmenes, como Ujú. integrarlo, ¿no? Como sumarlo. Acá Mismo. también probando, probando situaciones, entrando, saliendo. Bueno, acá van a ver, vos Luis que conoces mi casa, conoces ese espacio. Esa era la red que protegía a mis hijos para que no jugaran a tirarse por la escalera, protección de chicos, ¿no? En la escalera y forma parte de mi taller, entonces la verdad que esta vuelta, que la casa está sin chicos, decidí dejarlo porque lo uso para colgar obra y me sirve muchísimo como justamente poder tomar distancia, hacer pruebas, como casi un pizarrón, casi un pizarrón.
Y acá, bueno, ya empezó a haber decisiones de si iba a trabajar con volumen también, porque las cortinas, ya empezaba a darme cuenta que las cortinas iban a ir en vertical, por más que algunas tuviesen frases, y si iba también a jugar con volúmenes. También, en Bien, este caso, todas estas obras, ninguna forma parte hoy de la instalación, pero sí han sido parte del proceso. total. Y acá también, acá estoy queriendo buscar un volumen con la tela, que lo comienzo a arrugar, a coser, así hacer más bollos, eh, a ver cómo podía llevarlo al volumen, ¿no? Que no sea plano. Son todas búsquedas, ¿no? Prueba, error, prueba, error. Acá, Ana, si mal no recuerdo, fue la primera instancia de volumen. Sí, 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 sí. Sí, sí, acá fue la primera que la cosí para que quede así como buchonada. Pero bueno, no me gustó, esta también que está descartada, quedó afuera. Perfecto. Pero bueno, fue un intento, me sirvió bastante. Esa Esta es es la, la, sí, esa obra la trabajé en Argentina en las vacaciones de Bien, julio. Sí, esa obra se llama Haciendo Semilla y es la primera que de las cinco piezas que terminé. Eh, las otras fueron como, esta la empecé y la terminé, las otras fueron más pensadas y buscadas, esta fue como un poco el puntapié de lo que quería contar. total. Y por un lado sí, tenía esta cuestión, esta etapa de el trabajo arduo, hora bordado, ¿no? Hora hilo, hora aguja. Pero también estaba la decisión de, perdón, Que me preguntaron varias personas si usaba telar, y no, son telas de 2,30 m por 90 y bueno, eran cortinas que pertenecían a mi casa, muy gastadas, ya tienen cortinas, estas telas tienen 20 años, están como están muy lavadas por el paso del tiempo, se iban desintegrando. Después me entero que acá dicen yuta la arpillera, que es completamente biodegradable. Y yo la verdad que lo notaba porque ya estaba, mi marido me decía, ponete protección porque iba soltando, cuando lo iba bordando, iba soltando, se iba degradando. la Y película. un montón como de polvo propio del hilo. y además estaba la decisión acá ya definida de, bueno, esto va a ser dibujo en esta escala, con esta técnica, ¿no? Como acá el hallazgo tenía que ver con esa definición. Sí, me propongan o no me lo proponga, para mí el dibujo es fundamental. Eh, me, me da pie. Acá también decisiones que tienen que ver con la puesta en sala, ¿no? Bueno, si estos son los dibujos, estas son las configuraciones, estas son los órdenes de estos dibujos. Y entonces ya no es un dibujo, empieza a aparecer la idea de instalación, ¿no? Como ya no es una cuestión solamente bidimensional, empieza a tener la relación con otros elementos, otros propios y otros el espacio. Exacto, acá uno ya empezaba a pensar en el espacio. Ujú. Es decir, todo esto, todas estas piezas empezaban a unirse en el espacio. De hecho, esta primera instancia, como está pensada como opción 1 y 2 y 3 y 4, creo que fui dibujando, no es lo que hoy está en sala, pero, pero fue el puntapié de pensarla espacialmente. Y acá sí,
Tipo, Acá sí. esto que Ana y Tere mencionaban, nosotros trabajamos mucho con la planta y también el otro día comentábamos lo bueno que es trabajar con un espacio que tiene su planta, que entrega su planta a los artistas y curadores que quieren trabajar en sus espacios. Uno agradece muchísimo no tener que estar replanteando plantas y da la posibilidad también de este tipo de trabajo, ¿no? Un trabajo que ya podríamos mencionar en este caso de sitio específico, ¿no? Donde ya, bueno, empezamos a especular con un color de muro, ¿no? Este es el caso de lo que terminó siendo la sala rosa. Eh, y nos planteábamos también, bueno, ¿cuál va a ser el orden? ¿No? ¿Cómo invitar a recorrer esta exhibición? Y acá aparece también la idea de, bueno, uno entra por esta sala, se llena eh, los ojos de esta cantidad de color, de esta cantidad de materiales y tal, sale al patio y se propone en la segunda sala un revertir de la idea del paisaje, llevando ese paisaje exterior al interior de la sala. Y yendo de una paleta completamente saturada, como es la paleta de la primera, a una paleta súper desaturada, como es la paleta, pero no menos pesada, ¿no? Como es la paleta de la segunda sala. Y con este cruce que mencionábamos antes de eh, piezas de pequeño formato, y podríamos decir piezas de contexto de producción de cada una en la sala de la otra, ¿no? Pensar justamente estas piezas de pequeño formato para usar estas piezas para pensar cuál es el contexto de estas piezas dentro de la producción de cada uno de estos artistas. ¿No? Aparte tener la oportunidad maravillosa de que el espacio permite ir a pared, ir a techo, jugar con el suelo, es decir, la total libertad de usar, uno se siente dueño del espacio, eso es increíble, es súper importante para cualquier planteo. Y a partir de acá, también volver, ¿no? Volver al diseño, al dibujo, volver a la configuración formal, seguir ahí investigando. Sí, Y ese es un volver, que de hecho es un boceto de un papel de 10 por 10, pero bueno, yo pienso en dibujo y después lo llevo a 230 porque ya lo tengo acá. y lo mismo, ¿no? Cada una, al tomar decisiones que tienen que ver con el espacio, vuelven al taller y vuelven al objeto y a la materia de otra forma. Y acá también, bueno, acá están las telas grandes, ya sabiendo el espacio, que teníamos total libertad, o sea, para poder actuar y para poder colgar, me permitió poder usar estas telas tan grandes, ¿no? Que son difíciles, sino de ubicar. Y así que bueno, acá están en el jardín recién plasmándose, comenzando. Acá ya estoy probando la forma de colgarlas, cómo podrían ir en esos ambientes, en ese ambiente que teníamos de la galería, ¿no? Entonces, primero quería algo plano, pero bueno, después todo esto fueron pruebas, errores, descarte. Esas son las pinturas, lo que hago yo. Y bueno, probándolo, ¿no? A ver cómo lo podía llevar al volumen. Y tanto Ana como yo, es gracioso porque se ve que las piezas son tan grandes que fueron paseándose por todas las casas, todos los ambientes de las casas, porque uno necesitaba justamente colgarlas y bueno, no es fácil colgar 2 metros, 8 metros. Entonces eran pedacitos de distintas partes de la casa de cada una. Y aparte que queden, porque había que estudiarlas, analizarlas, o sea, no era que uno las colgaba y ya está, sino que hay que mirarlas, caminarlas. No, este es el momento del proceso donde ya las decisiones están consolidadas, están ahí, y bueno, uno va viendo y revisando lo que va ocurriendo y tomando decisiones que ya no son tan macro, sino que tienen que ver con resoluciones, en definitiva.
totalmente. Y horas de bordado. En mi caso, eh, eh, era así. Les contaba, por ahí había días que eran 8 horas seguidas de bordado, paraba para comer, iba bordando, y así fue avanzando la obra, las distintas piezas, ¿no? Sí, acá también invadiendo los ambientes de mi casa, prueba, a ver cómo, qué quedaba, qué no. Estas son todas pruebas que después se descartaron, ¿no? Porque esto lo sentía muy plano todavía acá. Claro. Ahí visitando otros ambientes de la casa. Eh, y probando la resolución de la obra que finalmente en sala tuvo otra resolución. Yo lo había pensado más como una continuidad a lo largo del piso, y cuando eso fue algo que a mí me parece súper divertido, cuando uno piensa de una manera y por más que trabajes con el plano, hasta que vos no lleves todas las obras a sala, no sabes qué vas a hacer con lo que trabajaste tantos meses. Y la verdad que bueno, ahí hubo colaboración también de Isa, que dijo, bueno, resolvamos así, y Fede y yo nos miramos y con Ana dijimos, sí, vamos, y fue un momento muy gracioso, compartido, y resolvimos de otra manera. Pruebas, 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 más pruebas. Total. Hasta que en esa prueba aparece el hallazgo, ¿no? Aparece ahí, ok, este es el volumen que quiero, esta es la forma que quiero, eh, Acá apareció vamos el por volumen, acá. claro, era lo que yo quería, o sea, algo que se sostuviera. No estaba todavía definido la parte superior, cómo sostenerlo con el techo, no me gustaba eso. Pero bueno, arrancó acá y a partir de esto continuó la experimentación. Ahí Total. le fui dando más forma, más volumen, más tela en el piso. Es lindo esta etapa donde ya, insisto, estamos cada vez Ya más más o menos cerca, está, ¿no? sí, ya más o menos Tal está. cual. Ahí Y de nuevo volvimos a las opciones de sala, de ¿no? planta, y acá ya es sostener la práctica, sostener la producción, Sí, ¿Qué sí. es? seguir ahí dentro de estas decisiones, afilando cada vez más, Y ya y hilando más ya fino. hilando más fino exactamente. Y también decisiones que quedan, ¿no? Más o menos si uno ve esta planta de Ana y piensa en la planta de la exhibición, es la planta, ¿no? Sí, Es la misma propuesta espacial. Eh, entonces también, decisiones que tienen que ver con la morfología determinan cuál es el uso del espacio. Decisiones que tienen que ver con, bueno, cuál es la idea de esta pieza, cuál es el partido de esta pieza, es, bueno, acá me acerco a rematarla de esta forma, ¿no? Acá, si uno piensa en la pieza que está exhibida en la sala de Ale, bueno, falta un remate, falta Sí. ahí como un abigarramiento todavía más de textos. Acá hubo esa necesidad de que el soporte, la tela de soporte, formara más parte de la obra, que se integrara de mejor manera. Entonces jugué con las alturas de las frases y también intervine la tela que hace de soporte, la cortina que hace de soporte. Y acá también, como, ¿cuándo apareció esto? Creo que todos gritamos el gol. sí, sí. Y bueno, acá cuando aparece esta forma de sostener la obra, ahí ya como que me relajé un poco, como que, porque estaba en esta búsqueda, ¿no? A ver cómo podía hacer ese remate. No me Que este es gustaba, el, sí,
Perdón. Que este es el mismo hilo que aparece al Claro, al principio de la principio, presentación. claro, claro. Sí, yo sabía que en algún lugar lo iba a utilizar, pero no sabía cómo todavía. Estaba Total, buscando a ver cómo integrarlo. Ya iba viendo una sensación de eureka. total. Ahí también. Pruebas, decisiones, preguntas. Tejido, bueno, eligiendo el color del tejido que hacía la parte central de la obra. Acá la idea de un poco como, bueno, íbamos a tener visitas mayormente brasileras, ver cómo uno podía traducir, creo que no sé ya. Todavía no tengo la certeza de que uno pueda traducir tan bien al portugués algo una expresión tan argentina, ¿no? Pero bueno, lo hemos intentado. Y definiciones, ¿no? Sí, Definiciones totales. otra pregunta, Eh, a ver cómo quedaba, ¿no? El todo, o sea, con todas las telas, eh, cómo podía llegar a quedar. También prueba, error. Sí, perdón. También, no, el problema de trabajar con la foto, ¿no? El problema Claro, de percepciones completamente diferentes al estar ahí que el resto del equipo, ¿no? Eh, Ni porque hablar en la foto de... aparece, perdón, la foto aparece plano, o sea, no se nota los volúmenes, o sea, por lo menos para mí, ¿no? Ujú, Es difícil mostrarlo así. completamente. Y llega un momento en que también uno dice, bueno, hasta acá, ¿no? Uno dice, el proceso de pregunta, el proceso incluso de deriva que tiene la producción, tiene que llegar hasta acá de forma operativa, ¿no? Como todo esto que crecimos nos permite llegar al proceso de la muestra, pero también va a cortar acá y va a limitar lo que puede llegar a ser. Las decisiones que tomamos son estas y con esto vamos al encuentro del espacio, al encuentro del espectador, a tener estas situaciones eh, y a Y cambiar. claro, sí, perdón. No, 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 dale. No, y a ofrecernos flexibles a eso de cómo después finalmente las obras funcionan en la sala, ¿no? Completo. Bien, antes de esto, antes de muchas gracias, eh, la verdad que estaría buenísimo que conversáramos un poco. ¿Qué les parece? Creo que Alejandro, por ejemplo, vino, sí, no creo. Alejandro estuvo en la inauguración, nos estuvo acompañando y fue muy lindo tenerlo allá. Eh, pero también Luis, Rosario, Daniela, mismo Ale, Isa, ahí tener un momento de conversa abierta eh, sobre esto, ¿no? Sobre todo lo que estuvimos charloteando un poco. Eh, yo quería preguntar si me están viendo en cámara o no. Yo no sé. Sí, 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 ¿No? luego, Ah, hola, ¿qué tal? Hola Luis, hola Tere, ¿cómo hola Ana, están? la, hola Ale, hola Isabel, hola Fede. Por ahí está Daniela, no sé. Bueno, nada, a mí me encantó estar allá. Fue la verdad que primero me sorprendí por el espacio, que si bien no es muy grande, es muy bonito y ver cómo pusieron las obras de las dos artistas, ¿no? Eran dos salas donde había Tere por un lado en mayor cantidad y después, pero algo de Ana estaba presente ahí y viceversa. Y bueno, me gustó mucho, se lucieron mucho las obras de las dos, sentí mucho sentimiento, las dos tienen esa cosa de amorosidad, de volcarlo en la obra y eso se sentía mucho en tanto en lo de Ana como lo de Tere. Y ahora yo tenía algunas preguntas que a veces quedan en el tintero, que uno no sabe preguntar en ese momento, ni allá en el lugar, porque, qué sé yo, cada uno tenía que contar lo suyo.
Y a mí, respecto a Tere, por ejemplo, que tengo claro que ya conocía su concepto sobre las vulvas, pero siempre le quise preguntar de los colores. Ahí acá claramente Tere tiene colores cálidos y algunos colores como el de no sé cómo definir el de la tela marrón, Ujú. pero hay mucho más tema del rojo. Entonces yo quería saber sobre si Tere puede desarrollar el porqué de los colores, que hay muchos rojos distintos. Bueno, en realidad es toda una paleta kármica, ¿no? Es decir, mi obra tiene mucho siempre que ver con vulvas, con úteros, con pechos, con manos, con pies. Es decir, Claro, todo hace referencia al cuerpo. ajá, Eh, entonces, son colores que aparte me gustan la vibración que tienen. ujú, Parece que no solamente me lleva directamente hacia lo kármico, hacia la carne, ujú. sino que también la vibración es algo que me atrapa. Me encanta trabajar con esa paleta. Sí, yo pensé que era eso también, porque me pasa a mí también con los colorados, los rojos, que también, tema de los cuerpos y no sé, la sangre, ¿no? Que todos a veces no queremos, la palabra sangre no la queremos decir, pero está ahí presente, ¿no? No, pero Y acá bueno, en mi obra la sangre sí, para mí tiene juego con eso, tiene que estar presente porque no hay vulva sin sangre. Es decir, y cuando uno eh, atraviesa esa obra que se llama justamente Cruzando el Charco y jugamos con casi atravesar esa gran vulva. Uno habla de linaje, de sangre, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y todo eso tiene que ver con una línea de sangre. Sí, perdón, pero para mí también la sangre es vida, eh, Exacto. funciona con ajá. vida, ¿no? Entonces, por eso también Bueno, tiene. eso solo y también a Ana, ya que estoy, bueno, la felicito a las dos, pero a Ana le quería charlar que, bueno, ya conozco que últimamente ya está con los colores acromáticos, ella le Sí. gustaba este tipo, pero me pareció que nos diga un poco de este crecimiento en tamaño, ¿no? El por qué es. La escala de la obra, quiero decir. Sí, yo creo que fui creciendo, o sea, fui creciendo, comencé con obra chica y bueno, fui agrandando, agrandando, uno por uno, hace un tiempo y después, bueno, dije, ¿por qué no llevarlo a obra más grande, ¿no? Y aparte, como estoy en la naturaleza, con el contacto con la naturaleza, me daba lugar a eso. Tengo el espacio, o sea, en el pasto podés extenderte y hacer 30 metros si Claro. quisieras. Entonces eso me permite, o sea, no es que estoy en una habitación, yo estoy en el pasto, estoy trabajando o en el árbol o caminando arriba de la obra, tirando así desde altura lo que es la pintura, entonces me da pie a hacer obras grandes, al estar en el Buenísimo. La pintura expandida, ¿no? La claro, pintura sí, sí, expandida, como se dice. sí, sí. Yo Bueno, creo las que si felicito a las tuviera, dos. No me claro, parece seguir charlando porque hay otros para hablar, pero las felicito. Son hermosas la claro, muestra y hermoso lo que hizo Fede también con ustedes dos. gracias, gracias a vos por estar, gracias. Mm. Por venirte hasta San Pablo a Sí, acompañarnos. bueno, Un placer, un bueno, placer. gracias. Luis, Bueno, que hemos todos pasado por tu taller tan maravilloso, Luis, todos los aquí presentes es hemos... verdad, es verdad. Bueno, en principio me llena de un hermoso orgullo. Felicitaciones a los tres, el trabajo en equipo, Fede, fue maravilloso y esta reseña que hicieron del proceso así lo demuestra, ¿no? Qué riqueza creativa todo ese ensayo de prueba y error. Así que eso, maravilloso. Esta mañana, para ponerme en tema, estuve mirando los Instagrams
de ustedes charlando y las obras. Claro, y no pude dejar de recordar los inicios, donde las conocí. Y está bueno esa perspectiva, ¿no? Me acordé de Ana con sus pequeñas manchitas en pequeños formatos, cuando yo le decía, expandí, animate a una mancha grande, ¿no? Y de golpe ver que ella pegó un salto sideral, un salto cuántico. Vaya que te fuiste a una mancha grande, te fuiste a tomar todo el espacio. Y digo, bueno, qué lindo poder ver ese proceso, ¿no? Que se van sembrando semillas y nunca se sabe cuando eso explota, ¿no? Y recordé a Teresa en nuestros jueves al mediodía, Tere, que ella venía con sus figuraciones, con su intento de hacer contacto con su humanidad femenina a través de esos dibujitos tan hermosos y naif. ¿Y cómo fuiste encontrando? Bueno, encontraste el lenguaje textil, que ahí se te hizo un canal directo con lo que hace años, ¿no? Tratabas de decir y tratabas de decir de ese modo académico y a los tumbos, y cuando te liberaste, porque en definitiva el salto siempre es desde la libertad. Totalmente. Cuando soltaste esa necesidad de decir académicamente desde el dibujo, uno dice, pero ¿y dónde está lo académico? Yo hago las manchitas que hago y no las podría hacer sin haber hecho años, años, años de modelo vivo. O sea que esa formación académica espera un salto de libertad, que es el que ahora hiciste gracias a otros recursos, como es lo textil, y sacaste esa humanidad que siempre tuviste y encontraste el canal, encontraste el vínculo con tu socia de trabajo, tu socia creativa, y esta tríada, ¿no? de Federico, que lo escuché decir que, bueno, solo aportaba su presencia de libertad en el campo para que eso suceda. Bueno, pero eso hay que saberlo hacer, ¿no? Porque darle riqueza de presencia sin conducir diciendo lo que hay que hacer es mucho más sabio que el que viene y que te dice pone un acento ahí, pone una línea allá. Así que en ese sentido, mis felicitaciones de nuevo, Federico. Creo que acompañar es más difícil que decir. Eh, y bueno, y felicitaciones a las dueñas del espacio, que las conocí y tuve la suerte de conocer el espacio. Por lo cual, lo increíble es que así como Alejandro dijo que el espacio es pequeño y es bello, yo sé que el espacio es pequeño y es bello, pero quiero decirles a ustedes que visto desde la distancia de un celular, han logrado hacer la magia de que el espacio es inmenso. ¿Se entiende? O sea, Sí, yo, no, a yo ver, yo quiero hacer una salvedad acá, perdón Luis que te interrumpa. El espacio no es pequeño. El espacio no, son dos salas bien importantes de bueno, 4 metros por 4 metros. No, no, en serio. Quiero hacer vamos a esa decir que salvedad. son dos salas medianas, claro, uno los compara con un espacio de museo, no, son dos espacios medianos con un jardín hermoso, pero visto desde acá son como dos salas de 20 por 20, eso quiero decir. Es impresionante cómo han tomado el espacio de un modo tal que hicieron algo muy, muy, muy expandido. Sí, está bien, no es pequeño, es un espacio mediano, divino, hermoso, pero se me presenta como algo mucho, mucho, mucho más grande. Quiere decir que la toma del espacio que han hecho es maravilloso, eso. Así que, bueno, a las dueñas de casa, felicitaciones por el trabajo conjunto entre todos. Gracias. Mil gracias, Luis, mil gracias. Muchas gracias. Un placer.
Estás muteada, Isabel. Micrófono, no se escucha. No sé. Esa, esa estás muteada. Sí, Tienes que activar ahí. ahí abajo está muteada. No, Mm, no. Ajá. Bueno, No lo mientras... encuentro, no lo encuentro. ¿Me Ahí te está- Ahí está. escuchamos. me- Sí, Ahí sí, está, sí, bueno, pero ahora no me aparece la... la cámara. Y ahora se fue el micrófono. Lo que... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Va Yo lo que bien. les quiero decir es que obviamente les agradezco a ustedes que hayan venido a nuestro espacio. Coincido con Luis en que realmente el espacio ha sido tomado por la exposición y por ustedes tres y se nota el trabajo en equipo. Entonces, una intervención pequeña que les agradezco que pude participar con ustedes, me sentí parte de la obra, del trabajo, y eso es muy hermoso para un curador y al curador en jefe permitir que otro curador intervenga en su trabajo. Al pensar ustedes en el site specific, realmente es de lo que se trató todo esto. Me parece magnífico el apoderarse del espacio de la manera que ustedes lo hicieron. Así que yo solamente les quiero decir muchas gracias. Estoy muy contenta realmente que hayan elegido nuestro lugar, nuestro espacio para trabajar. Estamos, bueno, hablo por mí, pero sé que es un sentimiento compartido entre los tres. Realmente es trabajar con la libertad que ofrecen, es sentirse en casa desde el momento uno. Y eso fue como el broche de oro de un proceso muy intenso de todos estos meses que hemos hecho los tres, intenso pero muy dinámico, muy rico. Y en mi caso es la primera vez que trabajo tantos meses para una muestra. Y realmente Ana tuvo el desafío más grande porque yo ya conocía el espacio, yo vivo acá en San Pablo, pero Ana realmente fue un tirarse a la pileta desde 100 metros de altura porque tenía que imaginarse lo que le contábamos por fotos o por videos. Y Y aparte, realmente el resultó... traslado, ¿no? El traslado, que después no sabía si iba a quedar como yo lo había pensado, porque también está esa, o sea, no solamente es llevarlo, sino después, bueno, que me quede como yo lo quería. Entonces, pero bueno, la verdad que sí, fue fantástico, el lugar fantástico, la libertad absoluta, como dice Tere, que eso me parece sumamente importante. Así que bueno, trabajamos entre todos y bueno, logramos hacer esto que me parece maravilloso trabajar así en conjunto. Tal cual, la recepción del espacio con Ale y con Isabel. Y el trabajo de equipo, todo fue como un proceso muy sólido. Y a mí me dio una tranquilidad y un disfrute de saber que estaba maduro la propuesta. Eso fue hermoso realmente. Es la primera vez que trabajo de esta manera tan sólida para una muestra. Yo quería sumar también una cosa más. En relación a cuando uno va y es recibido en un proyecto como Espacio Ale, no solamente se encuentra con el espacio, sino que se encuentra también con su equipo y también se encuentra con su comunidad, que es producida por los intereses y por las líneas de trabajo del proyecto. Entonces también era y es, cada vez que vamos, súper lindo y súper interesante encontrarse con otros artistas que están pasando por sus procesos
encontrarse con Isabel como curadora del espacio, que sabe y maneja el espacio, encontrarse con vínculos con, por ejemplo, la obra de Ale como artista, además como gestora, ¿no? Pensar justamente que uno no solamente está haciendo una intervención en un espacio, sino haciendo una intervención en una comunidad, ¿no? En un grupo, en un colectivo de personas. Y eso para mí es fundamental. Esto no es solamente una habitación a la cual uno va, sino es justamente ir y entrar en conversación con otras personas. Y también tiene que ver con esta dinámica de traer artistas de otros países, ¿no? Traer artistas de Buenos Aires para que justamente se pueda establecer un diálogo que mucho tiene que ver y es el porqué de esta reunión, ¿no? Si nosotros hubiéramos hecho una exhibición con artistas que solamente viven en San Pablo, esta conversación no tendría demasiado sentido, pero nos interesa mucho justamente abrir esa conversación. Y como decía antes, encontrarnos con el punto intermedio entre lo que está sucediendo en Buenos Aires, en este caso, creo que se está dando una conversación Buenos Aires-Sao Paulo, y que fue lo mismo que pasó en la inauguración. Llenamos a Le de argentinos, llenamos a Le de Y porteños, en para el definitiva. final también, un cierre muy argentino. Y esa situación también tiene mucho de enriquecedor, ¿no? De llevar, cada vez que uno migra, cada vez que uno viaja y se traslada, uno lleva la idea de arte, uno lleva la idea de no solamente de producción de arte, sino la idea de institucionalidad de arte, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que hacer un curador? ¿Cómo se da ese proyecto? ¿Cómo se exhibe? ¿Qué es un espacio grande? ¿Qué es un espacio pequeño? ¿No? Como, bueno, cuán disponibles, para mí es muy interesante y por eso yo hago tanto énfasis en esto. Cuán disponibles están los espacios en una escena y cuán disponibles están los espacios en otra escena. Sao Paulo tiene espacios muy disponibles. Y Sao Paulo tiene, por eso para mí esta cuestión de mencionar los créditos al principio es una cuestión específicamente brasilera en primera instancia y paulista en segunda instancia. Un reconocimiento al valor del trabajo de las personas y una disponibilidad de los espacios para entender justamente que cuando laburamos juntos, cuando trabajamos juntos, crecemos todos, respetando el trabajo en cada tiempo de cada una de las personas. Entonces, yo soy tan insistente en defender las parcerías que hacemos porque tiene que ver con esto, ¿no? Con entender lo valioso de esos encuentros a dos ciudades, ¿no? A dos sistemas de arte y a dos ideas de arte diferentes. Totalmente. Coincido plenamente. Hubo una base de responsabilidad y respeto y de que cada cual ocuparse de la parte del juego que le tocaba y eso se ve en el resultado. Por eso va a seguir itinerando esta muestra y cruzará el charco. Bueno, el charco no, en realidad no tenemos charcos, salvo que vayamos por el por el río Paraná para abajo, iremos a Argentina también con esta propuesta. Sí, la idea es que esto itinere, la idea es que esto viaje como mínimo a Buenos Aires y también seguir volver a darle play a ese tiempo interrumpido inmediatamente antes de exhibir y volver a preguntarse cómo esto puede volver a cambiar, cómo esto vuelve a construir otra línea de trabajo diferente. Totalmente, porque esto es en el espacio LED. Ya moviendo estas dos instalaciones, ya no va a ser esta fotografía, no va a ser esta instancia, ni este clima, ni tal vez nos dejen usar el espacio tan amablemente como sucedió en esta oportunidad. Así que yo, de nuevo, gracias al espacio por tanta libertad. Se les agradece un montón. Gracias. Gracias Chicos, a todos. nada, o sea, nada más que cumplimos con nuestro incentivo principal,
que es nuestro objetivo, si uno puede hablar de objetivo o intención, Federico, como prefieras, es incentivar, estimular, divulgar la producción artística contemporánea. Y nuevos nombres, nombres ya que están, nombres que circulan, argentinos que vienen para San Pablo, brasileños que pueden ir para Buenos Aires. Hay un canal, si podemos seguir la morfología ginecológica, que está abierto hace unos buenos años, y lo cual me alegra mucho, porque realmente hay fronteras que se han diluido y siguen diluyéndose para una mayor integración. Eh, Así que yo, bueno, obviamente les digo de nuevo, estoy muy feliz por todo esto. Y una de las cosas que le decía la otra vez a Federico, bueno, obviamente ustedes ya pensaron eso, su proyecto tiene que seguir girando porque realmente está súper armado, está súper maduro. Desde todo, de los tres integrantes, es desde mi punto de vista, una integración con la obra y con el proceso que no siempre se ve. Y realmente ustedes están muy felices con todo esto porque se nota el trabajo y el comprometimiento con el trabajo y con la curaduría y con el pensar sobre lo que están haciendo. Eso es muy, muy valioso. Y yo creo que una punta también, que por lo menos, bueno, las dos tienen mucho que ver con el textil y esta coincidencia que se dio ahora, y hablábamos el otro día también, que hace unos años está el textil surgiendo mucho más poderosamente en el arte contemporáneo, y creo que ustedes ya que tienen una trayectoria con este material, Federico investigando también, merecería más un acercamiento a otras referencias para ver qué es lo que pasa en digamos, nuestros territorios que están avanzando y trayendo a flote todas estas técnicas que tienen que ver con lo femenino y no únicamente con lo femenino, pero que cuentan historias, no solamente que, digamos, hay producción en arte, porque Tere no ilustra, trabaja en arte, pero hay otros trabajadores, por ejemplo, las bordadoras de Chile, Tere, ya las habrás visto, que han estado en bienales, han traído historias de sus pueblos, de sus sufrimientos a través del textil, que en un momento podría ser considerado únicamente un simple trabajo de artesanas, pero ya no es más, se está mirando desde otro lugar, lo cual me parece también muy interesante. Bueno, nada más, chicos, listo. Felicitaciones de nuevo. Luis, te esperamos de nuevo cuando vengas por acá. Venís para pasear y visitarnos y ver qué hacemos. Y Alejandro, vamos a ver qué es tu obra también. Todavía no la vi. Discúlpame. Bueno. Bien, queridas. Entonces, vamos cerrando, si les parece. Sí, y el otro día conversábamos esto mismo en la Bienal. Lo que trae el textil, en definitiva, no es otra cosa que cultura, ¿no? Es conocimiento de pueblos, es conocimiento, es memoria. Así que sí, toca seguir investigando ese contexto también de uso que trae al sistema de arte, que incorpora el sistema de arte, una relación muy específica que también significa alrededor de esa materia, alrededor de ese material. Yo especialmente quiero agradecerle especialmente a Luis, sabes Luis, que siempre te digo maestro, porque bueno, mi arte realmente pasar por tu taller transformó mucho mi arte. Y tenemos la bendición con Ana de sentirte todavía muy cerca, y eso es algo que me sigue nutriendo mi arte y a mí como persona. Así que mil gracias por tener la humildad y la grandeza de compartir esta instancia con dos personas, con tres porque Ale también, con tres personas que han salido de tu semillero. Que hemos compartido camino. Y Ale, mil gracias por... Muchas gracias, Luis, y seguí siendo mi maestro también, aunque no haya estado participando estos últimos meses, pero también seguí siendo. Así que bueno, gracias por estar acá también.
Los maestros no se, yo digo que los maestros no se abandonan, se suman. Gracias a todos. Gracias. Y para quien está en São Paulo, mañana yo y Tere vamos a estar en una muestra en São Caetano do Sul, que es más o menos 45 minutos, una hora de acá de donde estamos. Y bueno, está en nuestro Instagram si quieren mirar y vamos a poner fotos. Es una muestra textil con más o menos, ¿cuántos? ¿30 artistas? Somos 30, quien la coordinadora del colectivo es Andrea Cabrini, y el colectivo se llama Do Fio que Tece Afectos, que es del hilo que teje afectos. Y es realmente una convocatoria maravillosa en la Pinacoteca, que es un espacio público enorme y maravilloso también. Así que a celebrar más textil, y muchas gracias, Andrea, por la convocatoria, ¿no? Así que mañana estaremos ahí. Bueno, no sé, Fede, ¿querés decir algo más? ¿O No, cerramos acá? podemos ir cerrando. De verdad, muchísimas gracias. Esto va a quedar grabado, así lo podemos compartir. Un placer compartir Sí, esta tarde-noche con ustedes. Y nos quedan todavía un par de semanas de exhibición, así que vamos a seguir ahí subiendo novedades y teniendo charlas. El sábado 6 de diciembre hacemos el cierre de la muestra. Totalmente. Esperamos. ok. Muchísimas Nos gracias. vemos. Muchas gracias a ustedes. Chao, gracias. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao. Chao.